Ya chicos, vamos a partir igual que en las clases anteriores, la presentación para poder trabajar está aquí al principio. La primera tarea la vamos a mover para la otra semana, debido a que como vamos a tener que pasar más de lo que esperaba hoy día, y quiero tener tiempo para poder explicarles bien la tarea, ¿ya? Y así van a poder tratar de incorporar todas las cosas que vamos a ir aprendiendo. Y lo primero con lo que vamos a trabajar es con análisis de poder, ¿ya? La primera tarea, como le digo, va para la otra semana. Entonces, bueno, el Sergio yo sé que le da harto hincapié a esto del cálculo de poder. Y de repente yo sé, o sea, ubico más o menos los ejercicios los ejemplos que él hace. Yo les quería mostrar un ejemplo que es súper diferente, que de repente no es que encuentre que sea mejor, sino que simplemente es diferente y diferentes personas como que agarran desde distintos puntos de vista mejor la materia. Entonces esto es otro ejemplo. Entonces vamos a hablar de un ejemplo de una alarma de fuego, ¿ya? Entonces, en una alarma de fuego, ¿cuál sería la hipótesis nula? Así que pensemos que la alarma de fuego es un test estadístico. ¿Cuál sería la hipótesis nula? Que no hay fuego, ¿cierto? ¿Y cuál sería la hipótesis alternativa en este caso? Que hay fuego, ¿cierto? Ya. Entonces, y esto es súper interesante, es como, yo lo veo como una forma de repente interesante de pensarlo, porque usualmente nosotros cuando sobre todo la gente que ha leído hartos papers y todo, como que te tratan de sacar de tu alfa de 0,05 y como que te empieza así a dar medio que tiritones, ya como que no, así como que te dice, no, es que mira, es significativo con un alfa de 0,1, como uno dice, chuta, no, esto no se siente bien, ¿ya? Entonces, por eso de repente el tema de la alarma de fuego, como es algo de repente bien ajeno, pero más o menos sigue el mismo concepto, es algo que creo que ayuda, o bueno, esto lo pueden pensar como cualquier cosa, digamos, como un termostato, digamos, cualquier cosa que tiene que detectar un cambio y tiene que activar una actividad, ¿ya? Entonces, los tipos de errores, esto hay un sistema de ver lo que ustedes están, o sea, ustedes conocen tipo error 1, tipo error 2. Esto usualmente, como en algunos tipos de análisis estadísticos, como de algoritmos de inteligencia artificial y clasificaciones, esto usualmente se conoce como matriz de confusión, ¿ya? Que básicamente es porque tú tratas de ver cuándo tu algoritmo se confunde y no se confunde, ¿ya? Al clasificar algo. Entonces nosotros aquí tenemos, en el caso del fuego, tenemos 4 opciones. Una, que no haya fuego y que no suena la alarma. En ese caso, no hay error, ¿cierto? Por otro lado, tenemos la opción de que no hay fuego, pero sí suena la alarma. Y eso es un error de tipo 1. Por otro lado, tenemos que hay fuego y no suena la alarma, ¿ya? Esto es un error de tipo 2. Por otro lado tenemos que hay fuego y suena la alarma. Y ahí nuevamente no hay error. Y usualmente lo que uno hace es que tú cuentas así cuántas veces ocurre cada una de estas situaciones y eso te da un montón de datos como la prevalencia, o sea, por ejemplo, ahí tú sabes cuántas veces efectivamente hay fuego, qué porcentaje de las veces que esto está funcionando, el fuego actúa, qué sé yo, ¿ya? Entonces, esto, nosotros vamos a tener que el alfa, ¿cierto? O en realidad, el alfa es la probabilidad de que suene la alarma cuando no hay fuego, ¿ya? Entonces, bueno, o sea, esto no nos pasa mucho a nosotros, pero una típica película gringa que están así cocinando en la cocina, empieza a sonar la alarma de incendio y le sacan las pilas, ¿ya? Y si nosotros usamos siempre este 5%, este alfa que estamos tan acostumbrados los científicos a usar, eso significa de que una de cada 20 alarmas es falsa, ¿sí? Entonces, por ejemplo, ahí como un ejemplo, ¿cuál será el alfa de una alarma de auto? ¿Qué porcentaje de las veces que suena una alarma de auto no se están robando un auto? Es como súper alto, ¿ya? Y eso demuestra por qué es como eso, o sea, el que tu alfa sea muy alto, eso te va a hacer de que eventualmente tú dejas de confiar en que suena la alarma y uno está así como a alguien nadie cuando escucha una alarma de auto piensa que se están robando un auto, jamás nadie ha pensado eso. Y eso es un problema, ¿cierto? Por otro lado, la probabilidad de que no suene una alarma cuando sí hay fuego, ese digamos es nuestro beta,
¿ya? Entonces, si nosotros tenemos un beta de un 10%, uno de cada 10 fuegos no es detectado, ¿ya? Entonces, aquí es donde, evidentemente, esto no son... O sea, usualmente, a medida que sube uno, baja el otro, digamos. O sea, como que es muy difícil que nosotros tengamos un excelente poder y un excelente alfa, digamos, ¿ya? Como que estas cosas usualmente tienes un trade-off. No puedes tener las dos cosas de forma perfecta, ¿ya? Entonces, usualmente en casos como incendios, uno tiende a decir, bueno, de repente prefiero que hayan falsas alarmas en vez de que haya un incendio y nadie sepa, ¿cierto? Y eso es algo que nosotros tenemos que balancear, ¿ya? Bueno, y el poder es 1 menos beta, ¿cierto? Confianza de que los fuegos son detectados. Entonces, en este caso, si yo tengo un beta de un 10%, que uno de cada 10 fuegos no es detectado, yo tengo un 90% de confianza de que los fuegos van a ser detectados. Y eso es la definición de poder, ¿ya? Entonces, bueno, aquí este es un ejemplo es un ejemplo que de repente hay que prestar harta atención para seguir, porque es una idea que se me ocurrió hace un tiempo y funciona con mi cabeza, que funciona de una forma bien particular, ¿ya? Entonces aquí lo que nosotros vamos a tener es que nosotros tenemos 3 casos de fuego, que desde uno bien poco extremo a uno muy extremo, ¿ya? Entonces nosotros tenemos el caso de tostar un pan, que sale humo, ¿cierto? Tenemos el caso de fuego, que sale más humo que si es que estuviéramos tostando un pan. Y tenemos el caso de una bomba, que ahí ya el fuego, o sea, la cantidad de humo que va a salir es monstruosa, ¿ya? Entonces, ¿cómo funciona este gráfico? ¿Ya? Nosotros acá en el eje X, nosotros tenemos la densidad de humo, ¿ya? Esta unidad, una unidad de densidad de humo que yo totalmente inventé y no existe, ¿ya? Pero lo que yo creo que podemos estar de acuerdo es que si nosotros tenemos una densidad de 0 de humo, es básicamente improbable de que se esté tostando un pan, de que haya una fogata o de que haya explotado una bomba, usualmente, ¿ya? Y a medida de que va aumentando la densidad de humo, nosotros vamos a decir, aquí es más probable que esté ocurriendo esto. Entonces, lo que yo digo es que donde hay menos densidad de humo es en el momento que tú tuestas un pan, ¿cierto? Estamos pensando siempre en la misma pieza, ¿cierto? O sea, si yo acá llego y tosto un pan, la densidad de humo va a ser relativamente baja. Si prendo fuego acá adentro, la cantidad de humo que hay acá adentro va a ser mayor, y si hago explotar la sala, pero no se destruyen las paredes, el humo va a ser aún mayor, ¿ya? Entonces, si yo voy viendo la densidad de humo y veo la probabilidad de que cada uno de estos 3 eventos ocurra, voy a ver de que al principio, cuando la densidad de humo está llegando cerca de 5, ya aumenta un montón la probabilidad de que alguien esté tostando un pan, ¿ya? Por otro lado, si es que yo llego y pienso a prender un fuego, se va a demorar un poco más y va a subir y va a llegar acá y ya voy a tener una fogata. Y en realidad, para que haya una bomba, la cantidad de densidad de fuego que hay va a ser muy alta, ¿ya? Entonces, si yo pongo acá, digamos que yo tengo acá un detector de humo, ¿ya? Entonces, yo evidentemente no quiero que ese detector de humo se dispare cada vez que yo tosto un pan. Entonces, lo que yo trato de hacer es de que este valor, digamos, que es en el cual se activa este detector de humo, sea tal nivel de densidad de humo que sea mucho mayor a cuando yo estoy tostando el pan, pero que sea más o menos justo. O sea, ojalá uno lo pusiera acá, como que justo cuando se va a prender un fuego, ¿ya? Donde hay una probabilidad alta. O sea, igual acá, echemos que acá hay como un 90% de probabilidad de que haya una fogata. Y bueno, y así, esa es más o menos la idea. Entonces, ahí tenemos. ¿Cuál es? En este caso, o sea, si nosotros tratáramos de ver o sea, si vamos pensando en beta y alfa, ¿ya? Si nosotros pensemos en 1 menos alfa, 1 menos beta. Cuando hay un mayor 1 menos beta o un mayor 1 menos alfa, tiene más probabilidad de sonar cuando no hay fuego. Pensemos, no hay fuego. Y sonar 1 menos beta. De sonar cuando no hay fuego. Sí, porque si no es alfa. Sí. Puede ser, parece que lo anoté al revés. Sí.
efectivamente lo anoté al revés. ¿Ya? Bueno, y eso básicamente como nosotros vamos a ir pensando. Entonces, usualmente nosotros ajustamos un alfa y un poder. Y en base a eso nosotros podemos decidir varias cosas. Y lo más típico que uno piensa cuando uno piensa en cálculos de poder es cuántos individuos necesito para hacer X, ¿cierto? O sea, si yo quiero hacer un estudio y quiero decir, ya, lo primero que alguien me va a decir es ¿cuántos individuos necesito para hacer este estudio? Es como, yo creo que cuando la gente va a hablar conmigo, el 90% de las veces se trata de eso. Y hay una fórmula súper sencilla que es la cantidad de plata que tú tienes dividido por cuánto te cuesta tomar una muestra. Esa es la fórmula real de cuánto N tú vas a tener, ¿ya? Porque ¿qué pasa? Y hay una cosa que es súper importante acá y la idea es que hoy día quede súper claro. Vamos a explicar cómo uno puede hacer este cálculo de cuántos individuos necesitamos, cuál es nuestro N necesario. Pero ahí lo que es relevante es que nosotros no podemos hacer ese cálculo antes de hacer un estudio preliminar. ¿Alguien sabe por qué? Que tal vez el poder va a ser muy bajo y vamos a estar construyendo cosas. O sea, el Sergio le mostró qué se necesita para calcular poder, ¿cierto? ¿Qué necesitan para calcular poder? Una varianza. ¿Pueden? Estimada. Claro, y esa varianza estimada, ¿la pueden tener sin antes hacer un estudio? Eso es así con bibliografía. Sí, pero muchas veces pasa que, no sé, muchas veces tú vas a hacer estudios en lugares que no se han hecho estudios. Quieres ser un pionero. O sea, es lo que más te pasa. O sea, el 90% de los casos tú no vas a encontrar un estudio justo de la especie que tú estabas buscando, más o menos en el ambiente que tú estabas buscando. Sí. Entonces, realmente es súper difícil. Entonces, usualmente lo que... La varianza es brutal. Claro, lo que uno usualmente trata de hacer es o sea, lo que uno debiera honestamente hacer es llegar y hacer como un mini experimento con una baja cantidad de costo y que eso ojalá lo puedas incorporar después de tu estudio, con eso hacer estimaciones de varianza y con eso realmente poder estimar tu R, ¿ya? Y eso es lo que vamos a ir mostrando hoy día cómo uno lo puede hacer en R. Pero además, lo otro que es súper relevante para hacer un cálculo de poder es que nosotros tenemos que decir cuál es la diferencia que nosotros queremos encontrar, ¿ya? Y eso es súper poco trivial, de verdad es como bien difícil de decir esta es la diferencia que quiero buscar. Hay muchos casos o sea, en particular si uno hace un trabajo que tiene que ver más con temas como por ejemplo impacto ambiental, es súper fácil, porque tú usualmente sabes que hay un umbral que no se puede cruzar. Pero muchas veces cuando yo te digo así, por ejemplo, supongamos que yo dijera, ya, queremos hacer un estudio de qué tan probable es que se extinga una especie debido a calentamiento global, por ejemplo, dado tamaño corporal. ¿Ya? Y yo les digo, ya, entonces vamos a agarrar, o pensémoslo por orden, para que sea más por clase, digamos. Entonces pensemos que yo les digo, quiero ver, si pensamos en cambio climático, yo digo, mira, en realidad los reptiles no regulan bien temperatura y los mamíferos regulan bien temperatura. Yo quiero ver cuál es la diferencia de probabilidad en que los mamíferos y los reptiles se extingan debido a cambio climático en cierta localidad. Pensemos. Es súper difícil que nosotros encontremos bibliografía, datos de varianza de eso. Ya, hay formas de estimar que sí. Si yo les dijera, ¿cuál es la diferencia mínima que ustedes quisieran detectar en probabilidad de extinción entre dos grupos para decir son diferentes? ¿Alguien se le ocurre un valor? Entonces, eso es una cosa muy difícil, ¿ya? Entonces, eso como principalmente para que sepan de que esos son el tipo de cosas que ustedes tienen que saber y poder pensar en el momento que ustedes quieren saber cuál es su N, ¿ya? Entonces, una de las cosas que les envié fue esta base de datos que se llama Diet Sample, ¿ya? Y vamos a trabajar un ratito con esa. Tengo que subirla acá. Esto es lo que
estoy trabajándolo desde el RStudio Cloud, que fue lo que les mostré la primera semana. Entonces les voy a mostrar que esto es generalmente para que ya algunas personas ya han visto esto. Voy a aprovechar de subir esto, creo que puedo hacer las dos al mismo tiempo. Ya. Entonces, si yo leo esto, vamos a mirarlo un poquito. Y voy a ir guardando esto. Estimación de poder. Ya. Ya. Entonces acá nosotros tenemos un caso de 3 personas que están haciendo, por ejemplo, una dieta, ¿ya? Y nosotros queremos saber cuál va a ser, si alguna de estas 3 dietas tienen diferencia efectiva en su, en cuánto bajan de peso estas personas, ¿ya? Entonces queremos ver si hay diferencia entre personas que estén bajando de peso, ¿ya? Y acá lo que nosotros tenemos es 3 dietas, la dieta A, la dieta B y la dieta C. Y nosotros acá tenemos como variable que nosotros queremos explicar, o sea, nuestra variable explicativa es la dieta y la variable que nosotros queremos explicar es la pérdida de peso. Entonces, por ejemplo, y esto digamos que está en kilos, porque es una base de datos que yo totalmente inventé. Y aquí nosotros tenemos la pérdida de peso. Si se fijan acá hay un valor negativo. ¿Qué significaría eso? ¿Ah? Que ganó peso. Porque aquí dice que esta variable se llama pérdida de peso. Claro, entonces si es que tú tienes un valor de 2, significa que esa persona bajó 2 kilos. Entonces en este caso, esta persona que tiene un valor de menos 1,4, si lo estamos pensando como una pérdida, entonces en realidad lo que hizo fue ganar peso. ¿Ya? Son cuestiones medias confusas que pasan con la base de datos y que pueden ir pensando. ¿Ya? Entonces aquí nosotros tenemos que hacer muchas cosas, ¿ya? Y lo que nosotros vamos a hacer es que inicialmente digamos ya a estas personas las ponemos, no sé, 2 meses en una dieta y ponemos a 5 personas por dieta, los ponemos en estas diferentes dietas. ¿Ya? Entonces lo que nosotros, cuando nosotros vamos, o sea, aparte de estas 2 cosas que yo le había dicho, que era por un lado las desviaciones, o sea, la varianza, pero por otro lado también yo les decía que otra cosa que era relevante era cuál es la diferencia de peso que ustedes quieren encontrar. También la otra cosa que es muy relevante para poder tener esta información es el número de grupos, ¿ya? Y el número de grupos es bien relevante. Cuanto más grupos tengan, o sea, si ustedes en vez de probar 3 dietas diferentes, si ustedes probaran 5 dietas diferentes, van a requerir de más individuos para obtener el mismo poder, ¿ya? Y después nosotros tenemos el alfa, que tenemos que decir antemano, que usualmente ocupamos el 0,05, y la desviación estándar. Y en este caso, cuando nosotros estamos haciendo la desviación estándar, vamos a tener que hacer una desviación estándar bastante particular, porque nosotros no vamos a tener una desviación estándar, digamos, de cada grupo. Entonces aquí lo que yo hago generalmente, o sea, bueno, ahí vamos a mostrar varias formas de hacerlo. Entonces aquí lo que nosotros podemos hacer es simplemente tomar desviación estándar. Y aquí vamos a hacer SD, the diet sample. Ya, y esto, ¿se acuerdan qué significa este signo peso? Es para capturar una variable. Entonces aquí yo puedo tomar esto como un vector y esto me da la desviación estándar, ya que en este caso es 3,14. Ya, lo vamos a ver acá arriba. Está mi desviación estándar. Ya, 3,14. Ya, yo acá tengo otra forma mucho más complicada en que lo hice. Se los voy a mostrar igual. Y les voy a explicar por qué lo hice de esa forma. ¿Ya? Y ahí me da un poquito más baja.
Ya, eso lo vamos a ir viendo, lo vamos a ver después. Pero ya, y nosotros vamos a poner un beta, que básicamente va a ser nuestro poder, o sea, un 1 menos beta que va a ser nuestro poder, que en este caso yo puse un 0,8. Ya, vamos, eso de la desviación lo vamos a conversar un poquito más adelante. Aquí lo que me interesa es que hablemos de esto del delta mínimo, ¿ya? Entonces, esto es como la decisión que es súper relevante y es como súper discutible y es algo que ustedes tienen que pensar. Entonces, uno usualmente cae en la idea de decir, yo quiero tratar de detectar la diferencia más pequeña posible, ¿ya? Entonces, este es un caso bien fácil de pensarlo, porque esto es un caso de seres humanos, ¿ya? Entonces, si yo les digo, a mí me interesa saber en 3 meses si hay diferencia entre estas dos dietas de 100 gramos. ¿Tiene sentido? No mucho. O sea, como que en realidad usualmente las dietas no es como para perder 100 gramos. O sea, si digo, mira, en realidad si tú haces esta dieta en vez de esta otra, baja 100 gramos más en 3 meses. Es súper mejor que la otra, ¿ya? Entonces, no sé, pues, ¿cuál sería un valor así que ustedes encontrarían? 2 kilos. 2 kilos, ya. Supongamos 2 kilos, ¿ya? Entonces, esas son cosas que en realidad no hay una decisión efectivamente correcta, pero cuanto más alto sea el valor, eso significa que nosotros vamos a vamos a tener que tener más plata para hacer estudios, o vamos a tener que necesitar más tiempo o más personas. Entonces, ¿sí? ¿Recuerdan? Sergio decía que efectivamente esto era como uno de los problemas o de las dificultades que hay con el tema del cálculo de poder, que efectivamente uno no tiene como una base de decir, ya quiero estimar este tamaño de efecto, o este es el tamaño de efecto que tengo que estimar. Siempre también es un poco como el tema de la varianza, claro, uno puede buscar un estudio, pero sí, a mí me puede interesar estudiar un tamaño de efecto de, claro, 2 kilos, hay gente que dice, no, yo creo que sea súper efectivo y que sea de 5 kilos la diferencia. Sí. Entonces también, claro, no hay como un valor fijo que uno pueda decir, este es el tamaño de efecto como para este tipo de análisis. Sí, no, y lo otro es que generalmente tampoco hay un valor así que esté previamente armado en la literatura, o sea, sino que usualmente esto es una cosa que uno tiene que decidir y usualmente uno no lo puede decidir bien a menos que tengas muy buen conocimiento del grupo que estás trabajando, en el caso que estés trabajando en un animal, de la problemática que estés trabajando. Entonces, por ejemplo, uno podría pensar en 2 medidas, por ejemplo, la restricción vehicular versus otra cosa para disminuir la contaminación en Santiago y decir, o sea, por ejemplo, podríamos decir, restricción vehicular versus decir, ya, el gobierno se pone con plata para que todas las personas puedan ocupar de forma gratuita scooters, metro y no sé qué cuestión, por decir de alguna forma, y ver cuál de esas dos son más efectivas. Tú tienes que pensar cuál es la diferencia que tú quieres poder calcular, ¿ya? Y para hacer esos cálculos, lo que nosotros vamos a ocupar es este paquete que yo les pedí que instalaran, que es el Power 2, ¿ya? O sea, PWR, Power 2, ¿ya? Y si nosotros ocupamos este paquete, voy a tirar esto para abajo. Está muy chica la letra acá, ¿cierto? ¿No? Ya. ¿Cómo? Ya, si me avisan si es que encuentran que está muy chica. ¿Ya? Entonces, aquí vamos a ocupar el paquete Power 2 y para eso tengo que cargarlo siempre si es que no les andan las funciones es porque no han cargado el paquete. Eso es como lo primero que hay que revisar, siempre. ¿Ya? Y este paquete, la función que vamos a usar hoy día, tiene muchas otras funciones. Es una función que se llama Power One Way. ¿Por qué One Way? Porque nosotros vamos a hacer una nova ¿de cuántas vías? De una vía. ¿Ya? Entonces, voy a ir copiando esto, pero vamos a ir armando esto. Entonces nosotros aquí, vamos a borrar toda esta situación. Entonces, lo que va a hacer esto es que nos va a calcular el poder, ¿ya? A nosotros nos va a dar un poder. ¿Ya? Entonces, por ejemplo, si yo acá tomo... ¿Sí? Vamos a ir conversándolo uno por uno, ¿ya? Entonces, el K es el número de grupos, ¿ya?
cuando ustedes vieron cuando vieron la base de datos, diet sample, ¿cuántos tipos de dietas tenemos acá? 3 dietas. La dieta A, la dieta B y la dieta C. Entonces, nuestro K es el número de grupos, ¿ya? Para que te saliera como cada igualito, solo lo copiaste y después Lo pegué, sí. No, pero claro. para que me salga así explicado todos los comandos. ¿Cómo todos los parámetros? Claro, o que con cualquier comando que quiera poner, que quiera que tenga que ver tantas cosas, me Ya, mira. salía así explicado. Si yo voy escribiendo acá, usualmente lo que va a pasar es que si yo pongo power.oneway y escribo acá, fíjate que aquí me aparece como todos los distintos valores. Pero aparte de eso no lo puedo como... No. Ahora, pero lo que sí, mira. Eso mismo para que sea más fácil rellenarlo, No. no tener que escribirlo. Ahora lo que sí usualmente, y les voy a mostrar, en el caso de K no me va a aparecer. Entonces aquí teníamos 3. Pero si yo empiezo a escribir, por ejemplo, alfa, usualmente te va apareciendo, ¿viste? Entonces ahí tú puedes apretarlo y te aparece. Entonces, el alfa en este caso era nuestra probabilidad de cometer error tipo 1. ¿Y cuánto habíamos dicho que era en este caso? 0,05. Va. Después nosotros tenemos nuestro delta. Sí, el n lo vamos a tirar al final, ¿ya? Y el delta era cuánta diferencia nosotros queremos encontrar entre grupos. Y tú habías dicho 2. Así que vamos a partir con 2. Delta es como el tamaño del efecto. Sí. ¿Sí? Sí, es como la mínima diferencia que tú quieres poder encontrar. O sea, en este caso, si yo hago este cálculo de poder, me va a decir, bueno, en realidad, si yo hago este cálculo de poder y le hago caso al n, y después esto más o menos la desviación y todo funciona más o menos parecido, lo que nosotros vamos a tener es que si es que la diferencia entre las dietas hubiera sido menor que 2, no hubiéramos podido encontrar la diferencia. ¿Ya? Después nosotros teníamos, ¿qué más me falta acá? Sigma, que es la desviación estándar y que nosotros aquí la habíamos calculado como, vamos a ponerlo acá, 3,14. Es distinta a la que tenía, de ahí vamos a conversar bien de eso. Y en este caso, y yo aquí tengo, después les voy a dar un atajo de esto, ¿ya? Pero vamos a hacer en este caso vamos a verlo así. Aquí ustedes tienen que, medio que adivinar el n, ¿ya? Entonces, ¿qué va a pasar acá? Yo voy a poner un n, no sé, pues nosotros habíamos partido con 5, ¿ya? Entonces, yo aquí voy a poner el n que nosotros teníamos inicialmente, que era de 5. Si yo corro este código, lo que me va a decir es cuál es el poder de este caso. Entonces, si yo corro esto acá, pongo n, vamos a ponerlo acá arriba. Entonces, aquí me aparece. Entonces me dice que es un análisis balanceado de varianza y este es el cálculo de su poder. Entonces aquí me dice que el K es de 3, que el N es de 5, que el delta es de 2, que el sigma es de tanto, que el tamaño de efecto es esto, el alfa es 0,05 y aquí me sale mi poder. ¿Cuál es el poder en este caso? 0,1. 0,11. ¿Ah? Claro, si aumentas el n, o sea, vamos a ir viendo. Entonces, por ejemplo, acá si yo llego y a esto, en vez de ponerle un n de 5, pongámosle un n de 10. Si pongo ese n de 10, me da un poder en este caso de 0,2. Si pongo un n de 30, ahí me dice que mi poder es de 0,57. Si Lo que pasa es que acá yo puse, acá fíjate que yo puse otro sigma. No sí, es distinto el sigma. ¿Ya? Entonces ahí yo básicamente lo que voy haciendo es que voy aumentando esto. ¿Ya? Vamos a poner una cuestión, vamos a poner un valor medio grande. ¿Ya? Entonces pongamos que tenemos 60 personas. Ahí estamos acercándonos al 90, que es lo que usualmente estamos buscando. Pongamos 70. Y ahí pasé este umbral, ¿ya?
¿Cómo? ¿Sigma qué era? Sigma es la desviación estándar. Sí. Entonces, antes de todo esto, ya, entonces evidentemente esto requiere cierto trabajo. De ahí yo les voy a mostrar que, por un lado, programáticamente existe una forma de hacer esto para que vaya probando uno, después otro, después de otro, y después otro, hasta que te da el valor que tú quieres, ¿ya? Pero en este momento, como antes de hacer eso, yo quiero que vayamos viendo unas cosas más. Entonces, por ejemplo, acá, ya digo, chuta, 70 es un montón de personas porque esto es por cada dieta, ¿ya? Entonces requiere un montón de personas, necesito 210 personas para poder hacer este estudio, ¿ya? Que en realidad no es tan ridículamente alto, la verdad, pero igual. Entonces, aquí por ejemplo, ahí es donde uno tiene que empezar a pensar en ¿qué hago? ¿Me quedo con un poder más bajo? ¿O voy cambiando otras cosas? Entonces capaz que por ejemplo yo digo, chuta, en realidad leí este estudio que me dice para que las personas, no sé, supongamos que esto es un estudio sobre personas con cierto grado de obesidad, si bajan en promedio 5 kilos, en realidad con eso disminuyen su riesgo de ataques cardíacos en X. Entonces ahí yo digo, entonces de repente en vez de decir un delta de 2 voy a poner un delta de 5, ¿ya? Y eso evidentemente, como estoy diciendo que el nivel de efecto que yo quiero ver es mucho menos pronunciado, me debería dar un poder mucho más alto. ¿Cómo? Es más pronunciado. Sí, pero El yo... efecto es mayor. El efecto es mayor y eso significa que en realidad que necesito... Una menor demostración. Claro. Entonces eso significa que con la misma cantidad de muestras voy a tener un poder Mayor. más alto, ¿ya? Entonces en este caso con eso ya tengo un poder de 1 básicamente. Ya que es como que está... Entonces aquí si esto lo bajo a 30 y ahí ya tengo todavía poder sobre 90, ¿ya? Entonces esos son los tipos de cosas que van cambiando, digamos, tu nivel de poder, ¿ya? A mí me tira poder 1 con los primeros datos. ¿Y con qué le pusiste de...? A ver, vamos bien. ¿Cuál es tu K? 3, N5, alfa 0,05, delta 2 y sigma 3,14. Sí. Muy bien, muy bien. Ya. Entonces, esa es una forma de ir viendo el poder, ¿ya? Ya, entonces... Ya. Entonces, claro, recuerdan en este caso, ya, por ejemplo, vayamos de vuelta a nuestro análisis. Vayamos de vuelta y digamos de nuevo que queremos 2, ¿no? Ya digamos que queremos 3. Ya, en este caso mi poder es de 0,91. ¿Qué significa eso? ¿Alguien puede decirlo así en palabras más como probabilísticas en vez de tengo un poder de 0,9? La probabilidad de cometer error tipo beta es del... Tipo 2. Claro, tipo beta, tipo 2 es un 10%. Ya. Y eso significa que tengo un 10% de probabilidad de que pase qué cosa. De tener fuego o de tener dieta y decir que no hay dieta. Que hay diferencias en la dieta Cuando realmente no las hay. No, pues, Claro, recuerden que el error tipo 1, que es lo que siempre se habla del 1 en 20, es la probabilidad de rechazar una hipótesis nula cuando esta es verdadera. En el sentido de que yo diga que efectivamente hay fuego cuando no lo hay. Beta es el inverso de alfa. Entonces, si 1 es la probabilidad de rechazar algo verdadero, el opuesto en este caso es aceptar algo que es falso. Decir que hay diferencia cuando no hay. Por eso todos estos estudios que evalúan efectos secundarios de medicamentos tienen que trabajar con poderes extremadamente altos, porque el riesgo, o como la consecuencia de decir que un remedio no tiene un efecto secundario, cuando sí lo tiene, puede ser de un peligro importante. Ya. Yo acá ocupando esta misma función, no vamos a... O sea, el que quiera entender después el código para hacer eso, se lo puedo explicar de forma individual, porque esto requiere de hacer loops que no son for loops, sino que son while loops, que son programáticamente un tanto más complejos. Pero yo... Pero acá, en realidad, abajo, digamos, al final de nuestra tarea del libro, del Gitbook, yo con esa misma función armé esta misma chain up, ¿ya?
que la idea es que ustedes la pueden ocupar para ir explorando y darse cuenta cómo va influenciando todo este tipo de valores el poder. Entonces acá lo que ustedes tienen es que nosotros vamos a decir, nosotros acá podemos modificar el número de grupos a testear, el alfa, el poder deseado, la desviación estándar de la muestra y la diferencia mínima a detectar. ¿Ok? Y con eso nosotros podemos ir viendo cuánto necesitamos para llegar a ese poder deseado. Entonces, por ejemplo, en este caso, si yo digo, bueno, o sea, tengo que, en este caso yo voy a decir, la desviación estándar de la muestra es de 0.4, la diferencia mínima a detectar es de 0.5, tengo 5 grupos a testear, tengo un alfa de 0.5 y mi poder deseado es de 0.9, me dice que necesito 21 muestras para poder llegar a ese poder deseado, ¿ya? En el momento que yo paso de 20 a 21, rompo ese esquema. Y nosotros aquí podemos ver en el gráfico qué es lo que va ocurriendo. Entonces aquí vemos que el poder parte muy bajo y en algún momento se empieza a bajar esta curva. ¿Qué pasará acá si yo bajo el número de grupos a testear? Voy a necesitar más o menos muestras. Entonces si yo acá pongo 4, en vez de 20 voy a requerir, o sea, en vez de 21 voy a requerir 20. Si yo pongo 3, en vez de 20 voy a requerir de 18. ¿Ya? Entonces ustedes con esto pueden ir probando distintas cosas para ver qué es lo que va ocurriendo con el poder deseado. Esto tiene la limitación de que yo le puse como para que esta cuestión no se vuelva loca, porque uno puede hacer un sistema que tengas, por ejemplo, si le voy a mostrar qué pasaría en este caso. Supongamos que la desviación, que yo quisiera encontrar una diferencia muy muy pequeña. Entonces voy a poner que en vez de 0,5 va a ser 0,01. Entonces yo a esto le puse una limitación de que esto solamente pueda llegar hasta 300, porque si no esta cuestión corre eternamente, porque prueba de a uno en uno. Y en este caso me dice que si yo tengo 299 muestras, tengo un poder de 0,05, ¿ya? Entonces esa limitación es porque básicamente si tú tratas de encontrar una diferencia tan pequeña en algo que tiene una desviación tan grande, en comparación con lo que es la diferencia que tú quieres encontrar, requieres de un n prácticamente infinito para poder encontrar esa diferencia, ¿ya? Entonces la idea es que esto, bueno, por un lado que lo puedan ocupar, por ejemplo, probablemente así para hacer algunas cosas que vamos a estar haciendo de tareas, cosas así, pero también para que vayan explorando esto. Entonces, ¿qué va pasando? Porque, por ejemplo, aquí, si yo esto lo bajara y dijera que la desviación estándar es más baja que la diferencia mínima a detectar, lo que va a ocurrir es que nuevamente sí puedo trabajarlo. Y ahora necesito solamente 6 muestras, ¿ya? Entonces la idea es que ustedes puedan ir jugando con eso. Ya. Eso es lo que vamos a ver de poder, porque en realidad lo que más le preocupaba a Sergio era que trabajáramos con la prueba de T. Entonces cuando trabajemos con la prueba vamos a ir aquí de nuevo a cursos. ¿Hacemos el Kahoot? ¿Hacemos el gente que se tiene que...? Hagámoslo paremos en un rato y ahí lo hacemos. Entonces lo que vamos a trabajar ahora es con la prueba de T, ¿ya? Y acá vamos a trabajar con distintas cosas y lo que hice fue que en este caso en particular no les envié la base de datos porque quiero que vean algo que hace R, pero además acá puse 2 links. Bueno, acá está la clase, pero además esto tiene una versión interactiva. Entonces les armé el sistema que era esta tarea la pueden hacer acá, ya la pueden hacer en este formato interactivo que era lo que habíamos visto, ¿ya? Y vamos a trabajar con la prueba de Student, ¿ya? Entonces, aquí vamos a ver distintas cosas y todo esto lo vamos a ocupar en la próxima tarea. Vamos a ocupar ANOVA, poder y pruebas de T, ¿ya? Y vamos a aprender dos formas distintas de pruebas de T. Las pruebas de T de una muestra, que probablemente conceptualmente son las más difíciles de entender. Las pruebas de T de 2 muestras y los supuestos y alternativas a la prueba de Student, ¿ya? Y vamos a partir con las pruebas de una muestra, ¿ya?
Entonces lo que nosotros aquí hacemos es que tenemos una media teórica, ¿ya? Y esa media teórica es una media con la cual nosotros queremos ver si hay diferencias con eso. Entonces, por ejemplo, uno de los casos que es una base de datos que está en R, es la base de datos Old Faithful, del geyser Old Faithful, que es un geyser que se supone que erupciona, o erupta, no sé cómo se dice realmente. Hace erupción cada 1 hora, ¿ya? Entonces, para eso vamos a ocupar la base de datos Faithful, ¿ya? Y esa base de datos, voy a poner acá, entonces vamos a hacer aquí T de student. Y voy a poner data para cargar esa base de datos, se llama Faithful. Veamos esa base de datos. Esa base de datos tiene la intensidad de la erupción, o sea, esta intensidad que dice acá, eruptions, es básicamente cuánto dura la erupción en minutos, ¿ya? Entonces, por ejemplo, aquí tuvimos una erupción que duró 3 minutos, 3,6 minutos, y lo que tenemos acá es cuántos minutos teníamos que esperar entre una y otra erupción, ¿ya? Entonces aquí el guardaparque nos dijo cada 1 hora. Ya, cada 1 hora hay una erupción. ¿Cuál de las variables es la que vamos a ocupar? Tenemos 2 variables acá. La variable eruptions y waiting. ¿Cuál de esas variables nos interesa para ver si es cierto lo que dice el guardaparque? Waiting, ¿cierto? Entonces, acá lo que yo les decía es que nosotros tenemos que cuando hacemos una muestra, tenemos una media teórica, ¿ya? Y esa media teórica, ¿cuál es en este caso? 60 minutos, ¿cierto? Entonces aquí estamos viendo de que hay un tipo que nos dice, mira, el promedio que yo tengo que esperar para que ocurran erupciones es de 60 minutos. Como él nos hace esa media teórica y nosotros tenemos una distribución real de datos, podemos ver si es que confiamos en esa media teórica realmente, si tenemos esta base de datos, ¿ya? Y para eso, lo que nosotros ocupamos es una función que se llama t-test. Y esta función es bien parecida a la que ocupamos de ANOVA. Y lo que nosotros vamos a tener es un valor x, que es un vector con los valores numéricos a poner a prueba. Que en este caso es weight, ¿cierto? Necesitamos mu, que es la media teórica a poner a prueba, que en este caso es 60. ¿Ya? Y tenemos una alternativa, ¿ya? Que seguramente esto Sergio se los comentó, que podía ser de 2 o una cola. Sí. ¿Saben cuál es la diferencia entre de 2 o una cola? Sí. ¿Cuál es la diferencia? El nivel de significancia se distribuye hacia los 2 lados de la... Ya, pero eso súper bien estadísticamente, pero en la práctica, si cuando tú dices ya, ¿cuál es la diferencia? ¿Cuándo yo quiero? Mayor o menor, ¿cierto? De una cola puede ser mayor o menor. ¿Ya? Entonces aquí tenemos la alternativa que puede ser two-sided, less or greater, dependiendo si yo quiero hacerlo diferente a o mayor o igual. Entonces, por ejemplo, en este caso, si yo quiero ver si es de 60 minutos, ¿qué ocupo? Sí, porque no me estoy preguntando si tengo que esperar más o menos, sino que si efectivamente eso es lo que tengo que esperar. Entonces acá lo que hago es que voy a hacer mi t-test. Entonces acá vamos a poner t.test. Ya, y de nuevo, ¿cuál era mi x? Que mi x es la variable que yo estoy revisando. ¿Cómo? Pero no hay que decir al t-test que ocupe esa data, esa base de datos. No, en este caso no, porque es un vector. Por eso ocupo faithful signo peso. ¿Viste? Porque ahí se transforma en un vector. Después mu, ¿cuánto es? 60. Y alternative. Ya, súper. Entonces aquí pongo to, creo que es punto sided. Y corro esto. Y vamos a correrlo de nuevo, borrando toda esta otra cosa. Entonces aquí me dice que mi valor de P es de 2,2 elevado a menos 16.
¿Ya? Entonces, aquí, ¿qué nos está diciendo eso? Ahí lo dice claramente. Que es distinto, ¿cierto? Que nuestra hipótesis alternativa no es igual a 60. ¿Ya? ¿Sí? Ya, mira. Aquí dice, entonces, si nosotros tenemos que nuestro valor de P es menor a 0,05, si es que ese es el alfa que nosotros decidimos, y aquí nos dice que la hipótesis alternativa es la correcta, y eso significa que la media verdadera no es igual a 60. ¿Ya? Incluso acá te muestra un intervalo de confianza y te dice que en realidad más o menos el intervalo de confianza de cuánto dura esto, cuánto tienes que esperar entre erupciones es de entre 69 y 72 minutos. ¿Ya? No es tan diferente como decía el guardaparque, pero no era necesariamente una hora, depende de qué tan odioso uno sea. ¿Ya? Ok. Ahora entonces vamos a hacer un ejercicio con esto, ¿ya? Y para eso vamos a ocupar una base de datos que si lo quieren hacer, lo pueden hacer en R, y si no pueden usarlo, pueden hacerlo en la guía alternativa. Y vamos a ocupar una base de datos que se llama Air Quality, ¿ya? Y esto es algo que tiene harto sentido, que podría tener harto sentido acá para Santiago. Entonces, esta base de datos, se la voy a mostrar. Vamos a verla. Data Air Quality es una que está en R. Entonces vamos a mirarla. Entonces esta base de datos tiene para distintos meses y días, ¿ya? Del año. Esto es para el año. Estos son observaciones de 1973, no recuerdo en qué ciudad, todos los días de mayo y septiembre, ¿ya? Y estas son mediciones que son entre la 1 y las 3 de la tarde, ¿ya? Entonces lo que tengo acá es, tengo mediciones para cada mes y día, por ejemplo en este caso 1 de mayo, 2 de mayo, 3 de mayo, tengo la temperatura, viento, radiación solar y la cantidad de ozono, ¿ya? Entonces, la idea es que, por ejemplo, vamos a tomar un caso de que pensemos que el ozono es una contaminación que va a ocurrir por distintas cosas. Supongamos en este caso que tiene que ver con transporte. Puede ser o no ser cierto eso. Esto era en Nueva York. Entonces, supongamos que el alcalde de Nueva York dice, ya, cada vez que la media de la concentración de ozono sea menor a 55 partículas por billón, o sea, en cada mes, en un mes, en cual las partículas por billón de ozono sean mayor a 55 partículas por billón, esos meses nosotros vamos a disminuir a la mitad el precio del metro para que la gente no ocupe un transporte a combustión. ¿Ok? Entonces, la idea es que ustedes agarran esta base de datos y que comprueben estadísticamente qué meses tienen promedio sobre 55 para poder ver si es que en qué meses se tiene que hacer esta acción. Ya, démosle eso por un rato y los chicos y yo vamos a estar dando vuelta un poco para ver cómo van con eso. Ahora sí, ya. Lo que mucha gente hizo inicialmente, que creo que es muy buena idea, es que hicieron un resumen. Entonces, para eso, la mayoría de la gente lo que hizo fue, evidentemente, agarrar Air Quality, agrupar por mes, group by, ¿cierto? Month. Después lo que hicieron fue hacer un resumen, ¿cierto? Donde llegaron, entonces ocuparon summarize, y entonces vieron que la media, por ejemplo, era igual a mean de ozone, y lo que harta gente tuvo problemas era con sacar los NA, ¿ya? Que hay varias formas de hacerlo, lo pueden hacer con un filter antes de hacer el summarize, y lo otro que es lo más fácil es poner el na.rm equal true.
y después lo mismo, algunos se pusieron más las pilas aún y hicieron una desviación estándar. Entonces pusieron SD igual min ozone como na.rm igual true. Que a todo esto, ese true, yo siempre se lo escribo completo, pero también está la T. Entonces, eso es lo mismo que un true. Entonces aquí, si yo veo el resumen, que está acá, ahí me aparece esto, ¿ya? Entonces, aquí yo veo... La media. Estándar. Acá está la desviación estándar. No, combinación también. Ah, perdón, tienen razón. Sí, verdad. Entonces acá, muy bien. Excelente. Entonces acá pongo SD, ¿cierto? Ya, entonces al hacer esto, yo tengo acá mi resumen, que lo tengo que ver de nuevo, como ya todos han visto. View resumen. Ya. Sí, está bien ahí. Ya. Entonces, aquí evidentemente las cosas que hay que hacer es que es que si yo veo esto, veo que por ejemplo que acá la media es de 23, de 29, 59, 59, de 31, ¿ya? Con ciertas desviaciones estándar. Entonces aquí uno puede rápidamente descartar algunos meses en los cuales hacer la prueba de T, ¿cierto? Uno podría decir, mira, en realidad, incluso, no sé, o sea, como que uno podría decir, mira, en realidad como que medio que julio y agosto son meses en que uno podría hacer esto, ¿cierto? Y entonces lo que ahí uno hace es que, aquí voy a hacerlo con julio, voy a cambiar esto por julio, es que uno puede hacer esto, donde uno dice que voy a agarrar el quality y voy a filtrar el mes 7, que es julio, y además sacar los NA, ya que es tiene exclamación is NA de ozone, y con eso correr mi prueba de T con un mu de 55, porque esa era la diferencia, ¿cierto? Y la alternativa greater, ¿cierto? Porque queremos ver si es que es mayor que. Y ¿Cómo ponerle ese 0,025? ¿Cómo? ¿Cómo ponerle 0,025? ¿A qué? ¿A qué? Con la ruta del greater. Alternative, no sé. ¿Al alternative? ¿Viene con eso? Sí. Sí. ¿Lo hace con 0,5? Sí. El alfa sí es default. Sí, es Uno default. igual lo puede modificar, creo. Sí, no, pero en este caso sí, es default. Sí. Y entonces aquí lo que nos dice es que en un 95% de intervalo de confianza, entonces en este caso lo toma así con un 5, ya no con el 0,25, no con el 0,025 para los dos lados, sino con el 0,5 para un lado. Y nos dice que sí es mayor a 55. O sea, que la media verdadera es mayor a 55, ¿ya? Y nos dice acá que el estimador es de 59, ¿ya? Entonces, ahora ustedes pueden seguir haciendo eso. Yo vuelvo en un segundo y traten de hacerlo con los otros meses para ver, y después vamos a discutir cuáles son los que se tendría que rebajar el precio, ¿ya? Así que terminen eso haciéndolo con los meses que tendrían que hacerlo. Yo vuelvo al tiro.